la mayoría de nuestros propósitos se basa en compartir y ver qué efecto genera eso en los demás. Pues nosotros hemos encontrado sentido en el podcasting, otros han encontrado sentido en el copywriting. Si tienes un podcast, te vas a obligar a que cada X semana vas a tener una conversación interesante con alguien. Eso es lo que te nutre. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Para los que no le conozcáis, Ana Rosell, Mireia Chaos son dos especialistas en podcasting. Ambas ayudan sobre todo a emprendedores, a personas que tienen un proyecto a escalarlo o ayudarles a comunicar a través de un podcast. ¿Y por qué les he traído aquí? Quiero que os llevéis dos cosas importantes sobre ellas. Por un lado, el proceso de cambio que ha vivido Mireia, o sea, ella viene desde Bellas Artes y al final se ha acabado dedicando al tema de comunicación. Y Ana también, que es otro proceso de reinvención, ¿no? Que al final conectó, montó un podcast, viralizó a través de un determinado contenido, eso le dio sentido a lo que estaba haciendo y lo que quiero que descubráis es, por un lado, la estrategia que ellas han montado para conseguir todo esto, cómo se definen a nivel de comunicación, cómo han crecido a nivel de comunicación en los últimos años, que no ha sido poco. El hecho de estar grabándote todos los días, bueno, todos los días no, pero todas las semanas un podcast hace que comuniques de una forma súper fluida. Si me comparo yo con mi yo de hace 2 años, era como un... Lo repito y mi audiencia estará cansada, pero siempre digo que era un puto robot, ¿no? ¿En qué momento dejasteis de ser invisibles, las dos? Fue muy buena pregunta. ¿Te cedo la pelota? En el momento que me empecé a mirar a mí. Porque siempre estaba mirando fuera. Y yo pensaba que las respuestas y soluciones estarían fuera, ¿no? Justamente para arreglar aquello que no acababa de funcionar. Siempre explico que yo intentaba conectar y gustar a la gente, pero tenía un problema de comunicación que no quería ver y cuando me lo decían era, no, pero ¿qué dices? Si yo soy licenciada en comunicación, ¿no? ¿A mí qué me vas a contar? Y realmente había un problema a nivel de habilidades sociales desde la perspectiva del perfeccionismo, la autoexigencia, entonces era muy intransigente con lo que no estaba a la altura de lo que quería. Entonces, sobre todo a nivel laboral, había un desnivel importante. No te mirabas con cariño. Exactamente. No. Entonces era como un interruptor de 3 patitas intentando entrar en uno de 2 agujeros, ¿no? Que dices, yo sé que si conecto esto, el cacharro funciona, pero no consigo meterla. Y hasta que no la metí, entonces vino aquí un proceso de autoconocimiento muy importante, de decir, hay algún problema y quiero solucionarlo. Vamos a probar si hago algo yo y dejo de ver al resto del mundo como unos incompetentes, que es lo que yo pensaba en aquel momento. Vamos a ver si sucede algo. Claro. Y te das cuenta que moviendo 2 fichas se empieza a percibir el cambio. Te dejo ahora que hables, Mireia, pero quería reflexionar sobre esto porque la gente, la mayoría de la gente no hace cambios personales. Y hoy lo vi, ¿no? Cuando estábamos en una sesión de networking, que había gente que nos había hecho preguntas sobre qué quería, el para qué, ¿no? Ese tipo de cosas que al final cuando quieres emprender tienes que hacerlas. Y flipa cuando eres capaz de definirte o cuando eres capaz de decirles, pues fíjate, yo quiero hacer esto porque pasé por esto y tenemos como un storytelling creado de nuestra vida, de lo que somos, y eso hace que la gente flipe y diga, joder, pero ¿cómo ellos han conseguido hacer este proceso de transformación, ¿no? ¿Cómo fue el tuyo en tu caso? Miren. Parece mucho al de Ana en varios puntos. Me gusta porque ella siempre pone metáforas visuales que son muy explicativas, como la del enchufe que ha dicho, ¿no? Y en mi caso también, la gente lo pregunta, dice, una pregunta que nos llega mucho, ¿no? De, ¿estáis monetizando esto? Porque veo las horas que inviertes y tal. Y dices, es que esto, tú no lo empiezas pensando que lo vas a monetizar. A no ser que tengas una marca muy consolidada, lleves tiempo, entonces te puedes tener un sponsor o sabes que vas a poder vender un producto o un servicio a través de... Pero normalmente una persona empieza porque siente la profunda necesidad de hablar y comunicar. El que, pues lo que en un momento de tu vida no pudiste, porque no te dieron el espacio, porque tú no te lo diste. Entonces es una forma de autoconocimiento. Claro, al final cada uno encuentra en un canal de comunicación su forma de dar sentido a esas inquietudes que tiene y que igual no se atrevió en un determinado momento a dar, ¿no? Pues nosotros hemos encontrado sentido en el podcasting, otros le han encontrado sentido en el copywriting, ¿no? Jero en la pintura, por ejemplo, que él es arquitecto, ¿no? Pero siempre ha tenido esta vertiente creativa y ahora la está explorando. Es brutal esa parte, ¿no? De cada uno que encuentre su vía para compartir. Porque al final la mayoría de nuestros propósitos se basa en compartir y ver qué efecto genera eso en los demás. Sobre todo para encontrar hay que probar. Sí. Entonces seguramente probarás una cosa y dirás, bueno, bien, pero no. Tú prueba. Y cuando pruebas, en el momento que es que lo sabes. Porque es como, wow, esto era, ¿no?, lo que buscaba.
Y entonces ahí es donde tienes que perfeccionar. En la acción es donde encuentras la motivación. Si esperas que la motivación te llegue, lo decía en el taller de podcasting, ¿no? Que o sea, como que decían, joder, pero tengo miedo al no éxito. Es que lo habitual es que no haya éxito. ¿Y qué es el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? ¿No? ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito, que dio un poco el sentido a una palabra que yo utilizo mucho para describirme, ¿no? Es como, yo soy una mujer exitosa. Soy exitosa cuando estoy conectada con lo que hago y lo hago con puñetero sentido. Da igual lo que sea, ni para quién ni para qué. Yo me siento bien aquí, sí, pues entonces estoy en el sitio y en el momento que toca. Sentir que estás en el camino, que estás dando los pasos porque necesarios. Si te fijas en la gente que para ti es gente de éxito, siguen caminando hacia algo que quieren conseguir. Entonces, muchas veces, si miras en el último año todos los hitos que has conseguido, cuando has llegado a eso que querías, te sientes vacío porque dices, ¿y era esto? ¿Y ahora qué? Sí, me dijeron que era la pasta y después me dijeron que no sé qué. Creo que hay el término que lo resume es como la paciencia estratégica. Como la mayoría de la gente no tiene paciencia, poco que tengas un poco de paciencia y persistas en un determinado nicho, pues el 3% de los podcasts solo publica más de 10 episodios. Bueno, no sé si eran 10 o... no, al final es... Cuestión de logística también, porque el podcast conlleva mucho tiempo, sobre todo si al inicio estás tú lo sabes. Sí. Vas a dedicar horas, tiempo, energía, dinero en material, en edición, en lo que sea. Entonces, por una parte necesitas tiempo y por otra la pasión. Porque los primeros episodios de un podcast, lo más probable es que los escuche muy poca gente. Los nuestros, yo qué sé, yo tenía 100 escuchas o así, ¿no? 2 años después, pues es muy distinto. Y además, es que es esa sensación de... Joder, mira todo lo que has aprendido. Para mí ha sido una escuela. O sea, ya no es tanto la profesión que yo ejerzo, yo me siento que estoy aprendiendo tantísimo en cada conversación con el invitado que tienes delante, de la escucha activa, de lo que te cuenta. Es que hay como tres cosas importantes para crecer y desarrollar proyectos, ¿no? Es, por un lado, rodearte de personas interesantes, personas de calidad que te ayuden a acercarte ahí, ¿no? Que lo que te mueve lo vayas evolucionando y dándole tu propio sentido. No me acuerdo del tercero, pero quiero ligarles con el primero, que es quizá el más importante. El crear las relaciones y rodearte de personas. Si tienes un podcast, te vas a obligar a que cada X semana vas a tener una conversación interesante con alguien. Y eso es lo que te nutre. Y inconscientemente vas integrando esos aprendizajes. Tú no te das cuenta, pero de ahí a un tiempo hablas con gente y dices, hostia, este tío cambió. Que no eres el mismo. Tienen que aceptar esa nueva versión. Igual que como oyente, eres un pedacito de todas las conversaciones de podcast que escuchas, de libros que lees. Cuando eres tú el productor del podcast, ¿no? También eres una parte de todos aquellos invitados, conversaciones que han venido, de todas las reflexiones que luego recibes de tu audiencia, de tus oyentes, que te escriben y te dicen, oye, he escuchado esto y a mí me ha resonado con tal, ¿no? Todas las historias que te acaban explicando, es como un espacio en el que está porque lo siente. Y eso es creo que lo maravilloso, ¿no? Que es nutrición pura y dura. Sin lugar a duda. Tú, Mireia, ¿qué recuerdas de todo ese proceso, ¿no?, de creación del podcast? ¿Cuál sería el mayor bloqueo que tuviste? Mayor bloqueo es que yo me lancé a la piscina en pleno invierno, en el sentido de que mi necesidad era de hablar de un tema. Mi podcast se llama Verdades Incómodas. Entonces, yo en el primer episodio ya me desnudé. Todo lo que vino después, para mí no ha sido tan fuerte como el primero, ¿no? Yo contaba mi historia, mi verdad incómoda, la contaba en un micro, en un audio que duraba 10 minutos, con el que también creo que muchas personas resonaron por la realidad en la que yo estaba contando esa experiencia de que yo vivía abusos sexuales, ¿no?, cuando era pequeña, y como yo había transformado esa experiencia gracias, evidentemente, a la terapia, el contacto con el cuerpo, la conciencia psicocorporal y, sobre todo, la expresión creativa. Y que para mí el propósito del podcast es que personas contaran también esas verdades incómodas que un día fueron un bache, ¿no?, o fueron algo doloroso, pero que mirándolas se transformaran en un potencial de vida, ya sea pues como el ejemplo de Aiza, ¿no?, que a través de su experiencia también ha creado un proyecto tan increíble como Sesiones Estupendas, o como decía Ana, yo me sentía desconectada de los demás, pues para cambiar eso yo he creado un podcast con el que me conecto con las personas, ¿no? Y me gusta esa transformación del lodo en loto, de la mierda en oro, ¿no? Yeah. Al final es como que partisteis de la comunicación siempre, ¿no? Y después como que le diste sentido de negocio. ¿Puede ser?
Empezasteis más en comunicar. Sí, Hay claro. personas que empiezan más por el negocio y después... ¿Qué negocio íbamos? Unos en mi caso, yo trabajaba por cuenta ajena y yo tenía la necesidad de tener un espacio de creación en el que yo pudiera comunicarme hacia algún sitio, pero era desde lo que yo necesito hacia afuera y luego te acabas dando cuenta del impacto que puede llegar a tener, ¿no? No es lo habitual, ¿eh? O sea, empezar por comunicación y después desarrollar el negocio. Lo habitual es que tienes un negocio y empiezas a darle visibilidad. Claro. Y ahí, claro, entiendo que vuestro reto sería como encontrar un sentido de monetización. Porque, joder, esto es una pasión muy cara. Claro, es que cuando te das cuenta de ya no eres tú que quieres, es que te piden, ¿no? Y dices, vale, ¿yo ahora cómo sostengo esto? Es que ha habido meses que hemos grabado, no sé, te pones a contar, yo estoy a punto de llegar al 100 en 2 años, ¿no? Y es como, ha habido meses de días y días y días de grabación, claro, autoedición, todo. Sí. Audios, vídeos, todo el tema, ¿no? También el aprendizaje que te trae eso. Porque nosotras vemos ediciones de Reels y tal. O sea, Ana y yo sabemos estratégicamente cómo estructurar el contenido para que funcione en las distintas plataformas como formato de vídeo, de Reel o de TikTok, y eso nos ha traído un gran aprendizaje. ¿Se puede delegar desde un primer momento? Sí. Pero a mí me parece muy interesante el haber aprendido a saber cómo narrar pequeñas historias en vídeos, ¿sabes? Y a construir muy bien las entrevistas. Y te permite delegarlo de forma más estratégica porque sabes de qué va. Y porque sabes decirle a la persona, yo quiero esto, este es mi estilo, esto es lo que me interesa, este es el tipo de contenido que yo quiero. Y lo sabes explicar muy bien, pues si no la persona no va a entender. A veces incluso estratégicamente hablando, para que sea sostenible para uno, sin seguir lo que sabes que funciona a grosso modo. Vale. Es decir, a veces, cuando hablamos de estilo, tenemos estilos personales bastante diferentes también, ¿no? Mireia, por ejemplo, es muy minimal, ella no utiliza subtítulos de estos que se mueven todo el rato, y está genial porque es su estilo. Claro, si desde se la pusiera pausa. a utilizar cortes súper dinámicos con sonidos... Como se han puesto ahora de moda, ¿no? Sí, está Todo de el moda. mundo Y a mí hace incluso esto. me pone nervioso, ¿no? Claro, entonces nunca vayas a vender nada que no comprarías tú. Pues con esto pasa lo mismo, el estilo y la potencia que creo que tiene el podcast es que tú eres el editor de todo lo que hay allí dentro. De qué seleccionas, de qué compartes, de cómo lo haces. Y eso también creo que es la gracia. Tú controlas la narrativa, porque no es en directo, tú puedes hacer una edición y puedes decidir cómo muestras esa historia. Entonces, Claro. sí, exacto. No tiene sentido porque es como que tú has interiorizado lo que necesita tu audiencia y sabes cómo transmitirle, o sea, has llegado a comprender muy bien su necesidad. Entonces estás como, vale, sé que quieren esto, les voy a dar esto. En vuestro caso, ¿cuál es el dolor, la aspiración que habéis detectado y que compartís constantemente? ¿Y cómo hacéis para no aburriros? Porque al final, a veces es como, siempre estoy hablando de lo mismo, esa sensación, ¿no? Una buena pregunta. Yo me di cuenta de que las mujeres tenemos una serie de poderes ocultos que nos potencian, pero que a la vez desconocemos. Y cada vez que se tocan, saltan chispas. Entonces, a mí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la línea que separa la ciencia de la experiencia, es ahí donde yo estoy. No porque genere debate, que también me gusta que suceda eso, sino porque muchas veces nos enfocamos en ir a la titulitis, la ciencia, el no sé qué, y la vida va mucho más allá de esto. Una vez entrevisté a una chica que es speaker mexicana y decía, Ana, yo aprendí mucho más de lo que nunca pude llegar a ver, de lo que sí. Y cada vez experimento más que esto en la vida es así, ¿no? Entonces yo cada vez que trato temas de entrevisto a mucha mujer, y el 95% de mi audiencia es mujer, pero no lo hago para mujeres. Pero inconscientemente es así, ¿no? Entonces cada vez que hablamos de el útero, de la gestación, de la creación, de los abortos, de la ciclicidad, de nuestra libido, de todo lo que tiene que ver con sentirte plena, sentirte mujer, en mi caso es allí. Pero lo abordo desde un abanico bastante grande porque en mi caso no me centro en una cosa muy concreta. Claro, al final eres de nicho, pero buscas un contenido mainstream, ¿no? O sea, para mí es dentro del el tema. contenido puede ser plural, pero la raíz de fondo y lo que conecta todo es justamente esto. Es que Vale. en algún momento Ahora- llegues a plantearte, ¿en serio esto me está pasando a mí? Yo no lo sabía. Ahí es donde llegamos. Es que el podcast tiene tanto que ver contigo, es como un autodescubrimiento. Yo concibo cada una de las entrevistas también porque mi estilo es bastante y te va a gustar mucho o no te va a gustar nada. Sí. Es más pausado, más tranquilo. La gente dice, te escucho porque me da calma, porque A mí me pasa lo mismo.
Te escucho a por uno, Sí. a por uno Es te que yo, escucho. por mi forma de hablar, también soy así, ¿no? Como muy pausado, muy azul, muy... Hay gente que no le gusta nada y se va a poner nerviosa, pero a mí hay Sí. gente que me ha escrito y me dice, hay podcasts que los escucho por 2, pero el tuyo no, porque me da tranquilidad. Me voy a dormir contigo. Y me gusta tu voz, Sí. ¿sabes? Entonces yo he aprendido a entender qué es lo que yo estoy buscando con la conversación, qué es lo que yo quiero aprender, que acaban siendo como podcast terapia un poco, ¿no? Cada conversación, Sí. y qué es lo que a la audiencia le gusta. Y no sé, yo lo concibo como este espacio sagrado de presencia en el que estoy con el otro e intento ser yo transparente. Sé que si yo soy transparente en la comunicación es mucho más probable que la persona que estoy entrevistando también se abra a hablar de ciertos temas. Y me parece un arte navegar en eso, de Sí. saber leer muy bien a la otra persona, de qué quiere hablar, de qué no, de cómo guiarla a una profundidad que te interesa, ¿sabes? Es muy curioso. Vas aprendiendo a marcar los límites, ¿no? Con el entrevistado. Vas aprendiendo a disfrutar de las conversaciones. Yo las primeras conversaciones no las disfrutaba nada. Estás sufriendo. Sufría un montón al principio, sí. Pero no te da... a mí me pasa que cada vez que voy a grabar con alguien y a más conocido es, más me pasa. Yo me siento como si me tirara de un avión sin paracaídas. O con uno que no sé si lo abro, se va a abrir o no. Es como, a ver qué pasa, ¿no? Y de golpe te notas que estás planeando, y de golpe te notas que le das al botón y se abre, y vas bajando despacito. Pero esa sensación, ¿no? Como de esa primera vez, Ajá. creo que es importante no perderla porque te hace sentir que estás ahí presente. Es muy buena esa. Vamos a ir girando hacia la fase final del podcast. Antes de entrar en las preguntas que yo le llamo incómodas, me gustaría que reflexionáis un poco. Al final, buscáis personas que estén alineadas con vosotros para conversar, ¿no? ¿Cómo hacéis ese filtro? ¿Cómo habéis perfeccionado el filtro de elegir a los entrevistados? ¡Guau! Yo tengo ahí un debate personal, pero sí, yo si quieres. Yo pienso, ¿me lo llevaría a cenar a mi casa? Es una buena pregunta. Y si sí. la respuesta es que sí, para adentro. Si no entraría esa persona a mi casa, a ver, lo digo así porque se entiende muy bien, ¿eh? Pero si a mí no me apetece en este momento irme a cenar con ella a mi casa, no a un restaurante, a mi casa, que es como, no viene cualquiera a casa, ¿no? Pues ahí. También te das cuenta de qué cosas te funcionan mejor y no, pero tiene que ser una cosa fluida y de admiración. Sí, curiosidad y admiración. Yo es como que tengo que mezclar los dos. Sí, yo como el con Ana, es como si yo veo a una persona y yo cuando llegue a mi casa quiero ir al ordenador y escribir todas las preguntas que le quiero hacer porque siento el impulso de verdad, quiero saber cómo haces esto, cuál es tu experiencia, entonces es la persona Sí. con la que quiero hablar también, que es una cosa que me he dado cuenta. Me gusta mucho cuando hay opiniones que pueden ser distintas, pero que tendemos la capacidad, por ejemplo, la entrevista que le hice a Iago Vilaseca, nosotros teníamos opiniones... Iago, de putas espirituales. Vale. Teníamos opiniones distintas, pero fue muy rico porque no nos pisábamos, no era un debate bidireccional, o yo tengo la razón o tú tienes la razón, no, era como, mira, yo expongo esto, yo esto, o sea, es como, no estamos reafirmando de, sí, es verdad, esto es verdad, y ya no. Hay un debate real y hay una apertura de mente real y hay preguntas que pueden incomodar, ¿no? Y saber sostener eso, que creo que cuando vas teniendo más confianza, eres capaz de meterte en esos lugares que son más incómodos y decir, bueno, nos metemos ahí. ¿Sabemos cómo vamos a salir? No sabemos. Como lo que decía Ana. Te da la confianza de poderte meter sin sufrir. Sí. Que creo que es, para mí, uno de los halagos más grandes que me hacen es cuando me dicen, tratas temas tan sensibles, pero con una belleza de conversación tan potente, que es como, sé que cualquier tema delicado que te pongas a tratar lo vas a hacer de manera bonita para el entrevistado y para el oyente y para ti, ¿no? Yo creo que nos parecemos mucho en eso. Nuestra audiencia lo que busca es alguien que le trate con respeto, con cariño, que no se sienta abrumado, ¿no? Que pueda sentirse identificado y, por otro lado, que le entienda y que no se sienta atacado. Porque muchas veces funciona desde el ataque. Ahora incluso hay muchos podcasts que van a buscar contenido viral de Reels y ya cual. directamente la entrevista es preguntas que van a la respuesta que yo quiero que me des, ¿no? Sí. Y es como, ¿qué quieres No hay generar conversación, de esto? Y nos lo ha explicado mucha gente que ha pasado por ahí, porque nosotras no lo hacemos,
y es como, es muy incómodo. Es que su sentido seguramente es eso, viralizar. Y el para qué de su contenido es viralizar. Entonces van a las preguntas. Incluso le piden al ponente que repita la pregunta. ¿Puedes decir esto? Sí. Y te quedas con la toma que tú quieres, ¿no? Y es como, claro, no lo plantees como podcast porque no es eso. Claro. Poniendo a la persona contra la espada en la pared. Sí. Y vas a ver ahí si al final te va a morder o va a esquivar la pregunta Y y te la también- va a responder, pero no con ganas, ¿no? Justo, aquí también me molaría saber un poco, ¿no? Porque al final, la teoría que tengo siempre es, el orgánico te lleva a crear relaciones, lo viral te lleva a crear audiencias, pero no tan cualificadas. Es como cuando viralizas, ¿no? Esas personas te acaban de conocer, te están siguiendo, pero no es lo mismo que alguien que ha decidido escucharte durante 20 episodios, ¿no? Entonces, lo orgánico es diferente. ¿Qué opináis sobre esto? Yo creo que, bueno, Ahora podemos decir que ambas ya lo hemos experimentado. ambos. Gracias, porque a Ana se le viralizó un reel con 8 millones de reproducciones, Sí. y una bomba pasar de 300 seguidores en una cuenta a 25.000 casi, ¿no? En poco tiempo. En 10 días. Ajá. Y fue muy heavy. A mí me ha pasado hace poco con un reel y yo lo que puedo decir es que lo que me gusta de la experiencia es que hay mucha gente que solo se verá el reel o ni tan siquiera se leerá la descripción del reel. Pero hay gente que se quedará y hay mucha gente que han visto el contenido en TikTok y que después se van a escuchar el contenido largo de YouTube. Y a mí eso es lo que me interesa. Cuando alguien me dice, me he enganchado a tu podcast, me gusta, me los estoy escuchando todo, me faltan más episodios, para mí ese es el win. Y hay gente que ha llegado por esos contenidos cortos. Entonces, Vale. ayer estaba escuchando una entrevista de Juan Dávila, no sé si lo conocéis, que Sí, es el cómic. humorista. Y él me dijo, él dijo, porque yo lo voy a entrevistar de aquí poco. Bueno, él decía que de repente le estaba probando todos los formatos posibles para extender ese show que había empezado de, ¿cómo se llama? ¿La capital del pecado? O algo así. No Bueno, la cosa es que a través de los reels a él se le empezó a llenar el teatro y le venía gente de toda España a partir de los reels. Claro, la cosa es, mira, yo lo he experimentado y que lo diga yo, quizá puede parecer de, sí, claro, pero a ti ya te ha pasado, que yo no como de eso. La cosa es, son cosas que pasan en la vida y a mí me indican que estoy en el camino correcto. Y yo analizo lo que ha pasado y es una señal que me dice, sigue por aquí. Vale. La cosa es, o sea, que da igual, que sí, que es un número, pero ¿de qué te sirve? Es el ego, alimenta el ego, ya. La cosa es, ¿qué haces tú con eso? Claro. ¿De qué te vale, no? Bueno, para ¿Cuál? mí es una Va- señal vas que me a- dice, este tema es interesante, sigue tocando este tema. Claro, es que es un espejo de la sociedad en realidad, ¿no? Ves ahí temas que son polémicos, ves por qué se viralizan, ves cuál es la estructura del contenido que se... Esa parte psicológica. Es como si brutal. cuando sales de fiesta con los amigos y tienes la intención de ligar, tú te vistes para ir a ligar y lo que haces Sí. cuando tú subes vídeos en plataformas es para que otras personas les llame la atención lo que hagan y vengan Sí. a verte. Es crear un Claro. grupo, meter a mucha gente arriba. Claro, y- ¿te vas a casar con todos? No, pero a lo mejor tendré un grupito de amigos, tendré un grupito de gente que cuando salga a ese bar en concreto me saludarán porque ya me han visto 3 veces. No todo el mundo vendrá por lo mismo. La cosa es que cuando vengan encuentren cosas y se queden los que quieran quedarse y los que no pasarán por allí, se irán. Qué bueno. Ya Fase está. final. 4 últimas preguntas incómodas y tenéis que responderme con una frase o con una palabra. En plan, al grano total. ¿Qué tendríais que tener mañana para llegar a vuestra definición del éxito? Tiempo. ¿Tiempo? Pero si ya lo tengo, ¿no? Tiempo. Perdón, como me voy a repetir con Yaiza, lo primero que me ha venido es un escenario. Escenario, ¿vale? Una característica que no puede faltar en cada uno de vuestros invitados. Presencia. Presencia. Divertido. Divertido. Sí. ¿Qué pregunta os incomodaba hace años y ahora no? ¿Qué pregunta os incomodaba hace años? Coño. No son preguntas fáciles de estas de... No, me gustan. Yo incluso hubo en podcast que me hicieron algo así. ¿Qué dirías tú, Jesús? Hostia, pues yo, por ejemplo, cualquier cosa que fuera relacionada con mi intimidad y ahora comparto todo. O sea, mis mierdas, y antes era incapaz de... Cualquier cosa que me preguntaras chorra de mi vida, no lo compartía. Era súper introvertido, sí. Va, yo voy a decir que preguntas en cuanto a me ha venido cosas de temas en cuanto a sexualidad, salud sexual. Yo era muy purosa con eso y ahora lo saco a la mesa todo el rato. Sí, diría lo mismo. Genial. Placer.
Última pregunta y nos vamos. Lo primero que hacéis cuando conocéis a alguien. Mirarle a los ojos. Coincido 100%. Antes no miraba a la gente a los ojos. Gracias al podcast lo empecé a hacer. Eso es guay, ¿eh? Aprender a escuchar y aprender a tener conversaciones más de tú a tú. Me ha molado un montón charlar con vosotras, Mireia, Ana. Ha sido un placer, una charla súper guay. Esto tenemos que repetirlo y hablar más largo y tendido. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Gracias. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.